Aquí es complicado hablar. Ahora va a aparecer en pantalla. ¿Con video o sin video? ¿Eh? ¿Con video o sin video? ¿No está con video? ¿Con video? Ahí sí. Hola, buenos. Bueno, como dijo Miguel, mi nombre es Paula Flores, soy cirujana del Hospital Hernán Enríquez y se me pidió hacerles hoy día esta pequeña clase de patología quirúrgica en UPC. Es un gran tema, traté de hacerlo lo más práctico posible. Si tienen dudas, por favor me las van escribiendo en el chat para ir respondiendo al final para que no se pierdan los temas. Bueno, para empezar, la patología quirúrgica en general es una bella patología para mí por lo menos, que si bien nos ven un poco alejados y nos ven como que es una patología netamente de pabellón u otras cosas, estamos bastante en contacto con UPC y son pacientes que están constantemente llegando a su unidad y que están requiriendo el manejo en esta unidad de paciente crítico, ya sea en UTI o en UCI. Como hoja de ruta para ver más o menos lo que vamos a ir viendo dentro de esta presentación, un pequeño grupo de generalidades que vamos a hablar sobre riesgo perioperatorio, las complicaciones en cirugía, a qué nos referimos, qué tipo de complicaciones podemos tener, y un pequeño ítem de la analgesia. Y posteriormente vamos a hablar un poco de los manejos específicos de las patologías quirúrgicas según área, porque la verdad en cirugía es una gran abanico de patologías que tienen manejos muy distintos y que hay cosas específicas que es necesario y que es útil que las puedan conocer y poder manejar. Para empezar, en cuanto a pacientes de alto riesgo quirúrgico. Para poder hablar de riesgo quirúrgico tenemos que saber qué factores influyen a este riesgo quirúrgico y a este riesgo perioperatorio. Dentro de esto, los factores más ampliamente conocidos y descritos en distintas literaturas están los antecedentes, por supuesto, que trae el paciente, que son factores la mayoría no modificables o parcialmente modificables algunos, como son la edad, el estado nutricional previo, ya sea la desnutrición o el sobrepeso y obesidad, los antecedentes cardiovasculares que tenga antecedentes de infarto, antecedentes de arritmia, insuficiencia cardíaca, cirugías cardíacas previas, también las patologías previas, y en esto incluimos todo lo que es patología respiratoria, diabetes, enfermedades renales, y por supuesto la enfermedad actual que hace que llegue este paciente a esta cirugía, y por supuesto el estado en el cual llega este paciente a esta cirugía. Por lo tanto, también tenemos en el punto de arriba, si este paciente ingresa a esta cirugía de forma electiva o en forma de urgencia, claramente el riesgo, tanto para el paciente como para el perioperatorio en sí, los eventos que pueden ocurrir, cambia. El tipo de anestesia que se le va a administrar al paciente, si es anestesia general, anestesia regional, anestesia local, la gravedad, los riesgos de distintas complicaciones y de presentar distintos eventos va cambiando. Y por supuesto, la cirugía misma. Es claramente distinto someter a un paciente, al mismo paciente, a una cirugía de onisectomía, extracción de una uña, a una cirugía de resección de pulmón o resección de un tumor de esófago, por ejemplo. Los riesgos propios de cada cirugía van cambiando de acuerdo a la magnitud y el sitio a intervenir. Por lo tanto, ¿qué es este paciente de alto riesgo quirúrgico? La verdad, no hay un consenso como tal, ni un criterio único. Hay un consenso entre expertos de que paciente de alto riesgo quirúrgico sería un paciente que tiene un riesgo más de 5% de morbimortalidad, o que presenta el doble del riesgo de la población normal sometiéndose a la misma cirugía. Esto, si bien no es algo que nos dé una guía práctica, una manera de saber, si este paciente va a tener un alto riesgo o este no, y como no hay criterios claros y como como siempre que no hay algo tan definido, hay muchas escalas de valoración. Dentro de estas hay escalas de valoración general, como son el ASA, que es una de las más ampliamente utilizadas, más valoradas, y uno de los usos más estandarizados que se usa, que es de la Sociedad de Anestesiología. A ver, denme un minuto. Miguel, ¿cómo vuelvo a la... Se me salió porque para emitir a la gente se me salió la... Ahí sí. Ahí estoy. Ya, perdón.
Seguimos entonces. Dentro de la escala de evaluación hay escalas de riesgo general, hay escala de riesgo cardiovascular. Aquí estamos hablando netamente de escalas de evaluación en cirugía no cardíaca, porque la verdad para la cirugía cardíaca como tal, como ítem aparte, hay escalas y sistemas de evaluación de alto riesgo completamente distintos que para el resto. Y también hay una escala que se ha aprobado de predecir el ingreso de pacientes a UPC. Dentro de la escala general, de riesgo general, está como les comentaba, de la Sociedad de Anestesiología, la de riesgo de Shoemaker, que la voy a comentar un poquito después, y se considera también como dentro de una escala una valoración del METS, que es una valoración de la capacidad funcional del paciente finalmente. Dentro de los riesgos cardiovasculares está el índice de riesgo de Goldman, que es como de los más utilizados, y el POSUM, que como les comentaba, pretende predecir dentro de sus utilidades el ingreso a UPC de un paciente quirúrgico. ¿Me dejo avanzar ahora? Ahí sí. Ya. Dentro de la clasificación de la ASA, que es de la Sociedad de Anestesiología, que está ampliamente utilizada, todo paciente que pase por pabellón en nuestro hospital van a ver que trae esta cartilla. Dentro de la carpeta que traen de la evaluación preanestésica está esta clasificación. Es una clasificación bastante a grandes modos, pero permite clasificar nuestros pacientes y decir qué tan grave y qué tan de cuidado es este paciente al momento de entrar al pabellón. Siendo ASA 1 un paciente sano, que no tiene patologías previas, que no tiene disminución de su capacidad funcional. Por ejemplo, el paciente de 20 años que llega de su casa con una apendicitis, eso es un paciente sano. ASA 2 ya sería una enfermedad sistémica moderada, o también se habla en otras partes de patología crónica compensada, una hipertensión arterial compensada que está con sus tratamientos orales, una enfermedad sistémica severa cuando ya hay compromiso de una enfermedad descompensada, una ASA 4 cuando la enfermedad sistémica compromete la vida, el ASA 5, que ya es un paciente moribundo, que es este paciente muy grave que llega al pabellón. El caso del ASA 6 fue una clasificación que se agregó en forma posterior en relación al inicio del programiento, cuando ya se comenzó con la etapa de donación de órganos. Y a cualquiera de estas clasificaciones se le agrega la letra E cuando es una cirugía de urgencia, que le confiere claramente una situación de riesgo o de gravedad mayor respecto a si fuera el mismo paciente fuera una cirugía electiva. En la clasificación de Shoemaker, que era la que la comentaba antes, que también es una clasificación de riesgo general, es una clasificación un poco más práctica, en el sentido de que es más fácil de poder categorizar un paciente en, en alguno de estos criterios, pero es bastante poco objetivo en alguno de estos. Si bien vamos hablando más o menos lo mismo que les mencionaba antes, enfermedades cardiorrespiratorias severas y considerar el infarto del miocardio, EPOC, antecedente stroke, enfermedades vasculares terminales que comprometan la aorta, paciente mayor de 70 años que tenga alteración de la reserva fisiológica de algunos de sus órganos, pero en estos casos, por ejemplo, ya no da un criterio para decir cuál es esta reserva limitada. Cuando hay cirugía extensa, las catástrofes abdominales, hemorragias masivas, sepsis, hemocultivos positivos que tenga el paciente previo a la cirugía, la falla respiratoria y la falla renal. Y la clasificación de METS, que es una clasificación principalmente de capacidad funcional, pero que se ha interpolado a la evaluación prequirúrgica de estos pacientes, y se habla de que un paciente con un MET de 4 o más sería un paciente de bajo riesgo quirúrgico. Por lo tanto, 4 o menos, habitualmente lo que uno hace para hacerlo más práctico es que le pregunta si puede al paciente subir 2 pisos de escalera. O si el paciente es rural, no tiene bien una casa de un piso, si es que puede caminar una cuesta elevada. Si el paciente puede hacer eso, uno se extrapola y se condice con una capacidad funcional adecuada que tendría menor riesgo que un paciente que no puede hacer ese tipo de actividades. Y en el caso del índice de riesgo cardíaco, como les comentaba, es el índice de Goldman, que tiene, la verdad, varios puntos bien precisos: la cirugía de alto riesgo, cardiopatía isquémica, antecedente de insuficiencia cardíaca, antecedente de enfermedad cerebrovascular, diabetes que precisa insulina y la creatinina mayor a 2. Ahora, en la última revisión de la AJA de este índice, se eliminaron el primer ítem por completo. Ya no se considera si la cirugía es de alto o de bajo riesgo, se considera más bien, se valorizó mucho más el resto de los antecedentes, y eliminó el hecho de que la diabetes requeriera precisar insulina para hacer un componente para aumentar el riesgo quirúrgico, y se considera todo paciente diabético. En el caso del POSUM, que como les comentaba, este es un intento, uno de los más estudios, uno más de los intentos para valorizar a estos pacientes, y
que como verán ahí tiene una serie de evaluaciones, tanto de laboratorio, de radiológica, como también propias de la cirugía, que uno de los estudios que se han hecho ha intentado lo han utilizado para predecir el ingreso de estos pacientes a UPC o no, si se van a beneficiar el paciente en una etapa preoperatoria, predecir si este paciente se va a beneficiar de ingresar a una UPC. Y ahora vamos a pasar al punto de complicaciones postoperatorias. ¿Qué puede pasar con este paciente de alto riesgo quirúrgico? ¿Qué tan grave le puede pasar? Lo más clásico que piensan cuando un paciente empieza postoperado, empieza con dolor, empieza con fiebre o algo, lo primero que piensan es que se coleccionó. Aquí vemos una gran colección en el escáner que se ve a la izquierda de la pantalla, una gran colección incluso con algunas burbujas, y ahí se ve la imagen intraoperatoria, que ahí había una peritonitis purulenta, franca, con una gran colección que se tuvo que ganar. Pero la verdad es que el paciente quirúrgico se puede complicar de muchas más cosas que solo la cirugía a la que fue intervenido. Claramente lo quirúrgico es lo más obvio, pero podemos tener muchas otras complicaciones dentro de todo el sistema. Dentro del nivel neurológico tenemos episodios de delirium, que es muy frecuente encontrarlo en nuestros pacientes adultos mayores, riesgo de ACV, que puede ser mayor o menor según la cirugía y el tipo de anestesia que se le administra al paciente. Las pulmonares son las reinas acá, son la principal causa de fiebre, incluso más que la infección del sitio quirúrgico en un paciente postoperatorio. Y ahí tenemos desde la, entre comillas, simple atelectasia, que es esta compresión del tejido pulmonar por la que provoca hipoventilación y que puede provocar desaturación y fiebre, la neumonía, el neumotórax, derrames pleurales, distrés respiratorio y el que nos engaña todo y simula todo, el TEP. Dentro del sistema hepático, lo principal que puede provocar como estos riesgos de complicaciones generales de la cirugía, claramente cada cirugía tiene sus propios riesgos, pero en general igual puede haber insuficiencia hepática transitoria o persistente según el tipo de cirugía y también secundaria a los fármacos y a la isquemia que se puede provocar dentro de la cirugía en caso de hipotensión sostenida. En el caso del sistema renal y urológico tenemos, ya como lo comentó en la clase de falla renal, los pacientes quirúrgicos tienen riesgo de causar con fallas renales por sangrado, por hipovolemia, por hipotensión sostenida, por uso de fármacos, por uso de antibióticos o AINE. Podemos provocar una aquí. Y la clásica retención urinaria en paciente postoperado, que la mayoría de los casos es transitoria. El sistema cardiovascular, como comentaba el doctor Soto el otro día, igual el riesgo principal es de infarto perioperatorio, arritmias y también hay episodios de muerte súbita. Se ven casos, es menos frecuente, pero tenemos casos. A nivel gástrico tenemos las clásicas úlceras por estrés, que es la causa del uso del omeprazol en estos pacientes, pero siempre hay que tener la salvedad que principalmente son los pacientes que están gravemente enfermos, estos pacientes que están con alto requerimiento de drogas vasoactivas, que han tenido sangrados importantes, que están hipovolémicos o que han tenido estado con hipotensiones sostenidas. En el resto del sistema digestivo tenemos la posibilidad de que el paciente haga ilios, que tenga vómitos, y para ello hay distintos protocolos, distintas medidas que podemos optar para prevenirlas principalmente y posteriormente tratarlas, como son la inmunización precoz y el uso de fármacos prokinéticos y antieméticos en cada caso. Y por último, lo más obvio y lo que todo el mundo siempre nombra, la disencia de herida operatoria, la infección de la herida operatoria o del sitio operatorio, el sangrado quirúrgico y la presencia de seroma, que es esta acumulación de líquido de exudado que se forma ya sea en la herida o alguna cavidad que se haya formado en el proceso quirúrgico, que puede provocar, sin necesidad inicialmente estar infectado, fiebre como reacción a esta acumulación de líquido y posteriormente también puede infectarse. Siguiendo con la analgesia en el paciente quirúrgico, esta es una ilustración de lo que era el anestesista en alguna época. Claramente ya no estamos en esta época en la cual haya que someter a los pacientes a procedimientos muy dolorosos solamente con la ayuda de mucha gente que lo pueda sujetar. Ya hablaron en alguna clase de lo que son los fármacos analgésicos junto con la sedación. Pero, dame un momento. ¿Cómo yo?
Ya. Perdón por la interrupción. Pero lo más importante que me parece a mí desde el punto de vista de la cirugía, del paciente quirúrgico en cuanto a la analgesia, más allá de lo que ya es obvio y que lo manejan en OPC, como es la sedación, la analgesia, es recalcar la importancia de la analgesia multimodal. Esto es algo que no es nuevo, que lleva varios años ya en boga, que ya se ha demostrado que es lo mejor para todo, para el manejo del dolor en general, y está mucho más estudiado en el paciente quirúrgico, y que debe ser puesto en práctica y utilizado por nuestros pacientes, ya que esta analgesia multimodal nos permite disminuir, como comentaba también la enfermera el otro día, nos permite disminuir las dosis a utilizar en estos medicamentos, pero logrando una buena analgesia y permitiendo que este tratamiento de esta analgesia sea a través de todos los flancos que la provocan. Vamos a ver una esquemita después que implica eso. Segundo punto muy importante, como siempre, evaluar el dolor. No vamos a poder saber qué medicamento darle o cuánto más medicamento requiere si no se estamos evaluando de forma constante si nuestro paciente tiene dolor o no tiene dolor o qué tanta intensidad de dolor tiene con las escalas que ya han visto. Uno de los puntos claves de la prevención de complicaciones en nuestros pacientes quirúrgicos es la movilización precoz. Está demostrado ampliamente que los pacientes quirúrgicos, exceptuando casos puntuales con indicación directa, deben movilizarse y deben movilizarse precozmente. Si el paciente no se puede movilizar por sus medios, asistido con kinesiólogo, con el personal de la unidad, y si el paciente ya está en situación de poder movilizarse por su cuenta, levantarlo, que camine en la unidad, y esto es claramente mucho más fácil si el paciente está sin dolor. Y un punto clave es el prever, el saber que el paciente le va a doler. Si voy a hacerle una curación, si lo voy a movilizar y el paciente está recién operado, si le voy a hacer una movilización, por ejemplo, si el paciente está con una fijación traumatológica y lo voy a movilizar de esta, el paciente le va a doler. Por lo tanto, el ideal es pasarle los analgésicos antes de que el paciente le duela, para comenzar el manejo y así poder tener un paciente más feliz y más tranquilo al momento de hacer todo. Este esquema es más que nada para explicarles un poco y darle la importancia a lo que les comentaba de la analgesia multimodal. La analgesia multimodal se basa en el hecho de que cada grupo de fármacos actúan a distintos niveles, y ese es el motivo por el cual son prácticos y son útiles y es efectivo en la asociación de distintos tipos de fármacos para poder tratar el mismo dolor. Como ven, los inhibidores, por ejemplo, de la COX tienen tanto acción a nivel periférico como a nivel central, mientras que los opioides tienen solamente acción a nivel central, así como también el uso de AINES o el antagonista de NMDA. Todos ellos actúan a distinta manera y en distintos receptores. Los antiinflamatorios actúan principalmente a nivel periférico. Entonces, al hacer una mezcla o al hacer una asociación de fármacos, vamos a provocar una sinergia de estos mismos y vamos a lograr mejores resultados. Y ahora nos vamos a ir a la parte ya propiamente tal del manejo en UPC del paciente quirúrgico. Como ven este esquema, la verdad, el área quirúrgica es bastante amplia y tenemos bastantes divisiones dentro de esto. Y cada área va manejando distintas patologías y distintas cirugías que requieren en mayor o menor medida el manejo en UPC. No vamos a tratar todos estos puntos, pero sí quería que se hicieran una idea de que hay una variedad de área quirúrgica y claramente cada una tiene manejo más específico. Dentro de la cirugía vascular, uno de los componentes, una de las áreas que ellos tienen que tratar es la isquemia. Y un punto a diferenciar importante es la isquemia aguda de la isquemia crítica. La isquemia aguda es clásicamente una isquemia que se instala en forma aguda, abrupta, que presenta clásicamente dolor y que tiene una manera de diferenciarse de la crítica, que se habla siempre que es lo clásicamente de las 6P, que es el dolor, pain, palidez, pulsos ausentes, parestesias, parálisis y poiquilotermia. ¿Cuál es la importancia de diferenciar una isquemia aguda de una isquemia crítica? La isquemia crítica, a diferencia de la aguda, es un proceso crónico con una enfermedad aterosclerótica de las arterias, principalmente de forma mayor de las extremidades inferiores, pero también a nivel sistémico, con trombos crónicos que pueden ir migrando y que esta arteria se va estenosando. ¿Qué pasa con esta isquemia crítica? Que si bien podemos llegar igual a una enfermedad que haya un flujo muy mínimo hacia la extremidad inferior,
como se ha ido instalando con el tiempo, permite que se formen colaterales y que la extremidad o el organismo en general se adapte a esta situación de isquemia. A diferencia de la isquemia aguda, que es una interrupción abrupta de la irrigación sanguínea, principalmente la arterial, de la extremidad habitualmente, y que por ello conlleva a un riesgo de pérdida de la extremidad en forma crítica. La diferencia principal es que en crítica se puede tratar con fármacos, hay tiempo para estudiarla, hacer la angiografía, de hacerle estudios y ver si se le puede hacer algún tipo de tratamiento, mientras que en la isquemia aguda, la verdad las situaciones son dos. La extremidad es salvable, se le hace un bypass o algún tipo de revascularización, o no es salvable y hay que amputarla. No hay tiempo para realizar otro tipo de acciones entre medio. Y ahí sí llegamos a lo que se le hacen a estos pacientes, que son, por ejemplo, el bypass, que es una de las métodos de revascularización de las extremidades. El bypass consiste en unir una zona de flujo sanguíneo a una zona que no tiene flujo sanguíneo. Por ejemplo, en este esquema que teníamos a la derecha, no puedo dirigir, que tenemos a la derecha de la pantalla, por ejemplo, que digamos que tenemos la arteria femoral, que tiene un flujo mucho mayor, entonces conectamos ese segmento de la arteria, ya sea con uso de una vena o con una prótesis, con, por ejemplo, la tibial posterior que está hacia distal y donde hay una obstrucción previa a esta por ese trombo. Entonces, así de esa manera recanalizamos y hacemos que vuelva a llegar sangre hacia distal de la extremidad. ¿Cuáles son los cuidados en caso de bypass en el postoperatorio en un paciente? La posición prequirúrgica se utiliza una posición arterial, esto es como bajando un poco los pies respecto al resto del cuerpo o la extremidad en realidad afectada, para facilitar la llegada de sangre a este sector que está con mucha dificultad para que llegue sangre. Y en el postoperatorio, a diferencia, puede estar la extremidad en posición neutra y discretamente elevada para disminuir el riesgo de edema de la extremidad y con eso mayor complicación de la cirugía. La curación de esta es curación diaria con povidona. Generalmente después de 7 días las heridas pueden quedar descubiertas una vez que estén secas, exceptuando la herida de la ingle, que es una zona más compleja de mantener seca, y la cobertura con apósitos no circulares y nunca usar tegadermo en estos pacientes porque la piel está isquémica, está alterada y tienden a hacer herida y a dañarse la piel con el uso de este tipo de apósitos. Drenaje habitualmente no suelen tener, y si es que llegan a tener, el retiro suele ser precoz y por indicación médica. Detalle en estos pacientes con patología isquémica que tienen enfermedad de la vasculatura distal, tienen contraindicación de usar medidas antitrombóticas. Eso es un tema que hay que estar muy atento. Y hay que usar, como no se pueden usar las medidas físicas, profilaxis farmacológica precoz. A partir de las 6 a 8 horas después de que el paciente sale del pabellón, debe iniciarse la tromboprofilaxis según indicación, ya sea con heparina de bajo peso molecular o con heparina sódica. En el caso de la estereografía, angioplastía de extremidades, que son la estereografía del estudio de la vasculatura de las extremidades, y la angioplastía es cuando se logra abrir por vía percutánea, por dentro de la arteria, esta estenosis que tiene. Cuidado posterior a esto son principalmente el apósito compresivo por 24 horas porque se hace una punción arterial, la vigilancia del hematoma local y no usar medidas antitrombóticas para disminuir el aumento de la presión de la zona, y la profilaxis farmacológica precoz, como al igual que el caso anterior. La gangrena seca o caras secas del pie, esto es más clásico del pie diabético, es poco probable que esto lo vaya a llevar a la OPC, pero sí puede estar en algunos de sus pacientes. Y la principal cuidado, mientras no haya un manejo específico desde el punto de vista quirúrgico, es mantenerla seca, y por ello se utiliza la curación diaria con povidona para mantener esta gangrena como seca y que no se sobreinfecte, porque ya nos puede llevar a otro foco de infección con todo lo que conlleva. Por lo tanto, también el otro punto es la vigilancia del eritema y la selección en relación a los bordes, y al igual que el resto de los pacientes con alteración de la vasculatura distal, el no usar medidas antitrombóticas y el uso de la profilaxis. En el caso del pie diabético y las amputaciones, la curación avanzada es variable. Yo creo que muchos de ustedes saben, incluso mucho más que yo, en cuanto a la curación avanzada, y ahí se van utilizando los insumos de acuerdo a la situación de cada paciente. Los cultivos en sala no son recomendados, tampoco los en UPC. La única utilidad real y que se ha visto en estudios que tiene un valor para poder determinar cuál es el tratamiento antibiótico a considerar el paciente son los cultivos que se toman con técnica estéril en pabellón de tejido vivo.
Eso quiere decir que el torulado de las heridas no sirve de mucho porque se toma principalmente contaminación y la flora bacteriana que tiene por encima, no lo que está contaminando la célula viva dentro de esa herida. Y en un paciente que está despierto o que está ahí en sala sin posibilidad de coagulación en nada, ustedes no le van a sacar un trozo de herida, un trozo de tejido, para poder mandarlo a cultivo, que es lo que realmente sirve. Por eso se hace en pabellón. Después de la amputación, la herida se descubre el día siguiente, es un concepto en general que el mismo día del pabellón no es necesario estarlo descubriendo, y en general si el sangrado inicial es poco, se puede solamente reforzar. Si es muy intenso, ahí ya es necesario descubrir hacer el manejo correspondiente. En la amputación es cerrada, la curación del borde de heridas con povidona, igualmente al día siguiente, y tampoco usar medidas antitrombóticas. En el caso de la endarterectomía carotídea, ¿qué consiste esta cirugía? Consiste en limpiar la arteria carótida interna, en el caso, y esto se utiliza como profilaxis o prevención secundaria en caso de accidente cerebrovascular en pacientes que tengan la carótida estenótica más de un 70% según distintas guías. La posición en el posoperatorio, estos pacientes sí o sí se van a una UCI en el posoperatorio, requieren monitorización del punto de vista neurológico con seguimiento de Glasgow y de la focalidad neurológica, porque tienen riesgo de hacer ACV tanto intra como posoperatorio por migración de las placas al momento de abrir y manipular la arteria. Por ello es muy importante la monitorización neurológica. La posición es semisentado. Salen estos pacientes con un drenaje aspirativo central que se debe mantener a menos 10 milímetros de mercurio, aspiración central, y el retiro habitualmente es precoz, y usualmente las primeras 24 horas, pero siempre bajo indicación médica. La curación varía, suele ser espaciada en una herida limpia, que la verdad no requiere mayor intervención, y lo que sí hay que estar observando es la posible aparición de un hematoma cervical. Y las profilaxis, como paciente de alto riesgo, hasta un paciente, como es un paciente con riesgo de ACV, en realidad es un paciente de alto riesgo de enfermedad tromboembólica, y se van a utilizar todas las medidas antitrombóticas, las medidas farmacológicas precoces y la movilización precoz según el paciente lo admita. La patología aórtica es otro gran grupo de patologías vasculares que llegan a la urgencia, llegan de forma electiva también, en caso cuando no están rotos claramente, y que en todos estos casos llegan a una OPC, al menos a una UTI, incluso a una UCI según la gravedad en los casos de ruptura aguda. Esta es lo que está a la izquierda de la pantalla es una esquematización, de una disección aórtica, en la cual hay ruptura de la íntima, de la pared más interna de la arteria, que hace que salga el flujo de sangre hacia la capa media y generando un espacio que no estaba, y como habitualmente este espacio se cierra o empieza a disecar literalmente, empieza a abrir este espacio, pero en un fondo de saco ciego, se trombosa en esa zona. ¿Qué pasa? Como se ve en la parte inferior, que es un corte claramente en anatomía patológica, este trombo que se formó va ocluyendo y va comprimiendo el lumen de la aorta, comprometiendo el flujo distal. Por lo tanto, esto es una patología de urgencia y que el manejo es quirúrgico eventualmente. En algunas ocasiones se puede hacer endovascular, de hecho actualmente cada vez se hace más por vía endovascular, pero también todavía hay situaciones en las cuales hay que hacerlo en forma quirúrgico abierto. Y a la derecha podemos ver un aneurisma de la aorta abdominal que se ve justo por donde están las flechas ahí, justo por encima del nacimiento de las ilíacas y bajo las arterias renales, y que está otro tipo de patología, que esto se opera en ocasiones de forma electiva según el criterio de diámetro por el riesgo de ruptura, y en la urgencia se opera cuando claramente llegan con el aneurisma roto o roto contenido. En la reparación abierta de la aorta, el preoperatorio, esto obviamente vale para los casos en los que el paciente se opera en forma electiva y no de urgencia, requiere preparación intestinal. La curación en el postoperatorio es cada 48 horas de la herida es adecuado. Se utiliza povidona en el borde, es una herida cerrada, una herida limpia, y no requiere usar Tegaden, por lo mismo que les comentaba antes. En el caso del aneurisma roto, el abdomen suele estar tenso y es parte de la visión habitual porque se produce isquemia del intestino, se produce edema de este, y por lo tanto tienden a tener un abdomen más tenso y más abultado. En algunos casos, según indicación médica, se puede utilizar la medición de presión intraabdominal para hacer un diagnóstico idealmente precoz de un hipertensivo intraabdominal, que es una complicación de este, pero no se utiliza de regla.
Es más en los pacientes con ruptura de la aorta, que se requiere una cirugía de urgencia, más que en los pacientes electivos. Y la profilaxis de tromboembolismo con medias y farmacológica precoz. En el caso de la reparación endovascular, esto se hace a través de una punción por vía inguinal, femoral, se haciendo una prótesis y que va a ocluir y va a permitir que se reformule y retome su camino habitual el flujo sanguíneo y excluyendo el resto del aneurisma. El postoperatorio de este es una posición diferente, puede estar, la verdad, está en posición neutra el paciente. La curación diaria es con povidona en los sitios de abordaje, que principalmente es la ingle. Se utiliza un drenaje de líquido cefalorraquídeo, una técnica específica que se llama TEVAR, y que eso, la verdad, el retiro es por anestesista y el manejo es por ellos. No deben movilizarlo, no deben hacer aspiración de este ni toma de muestra, solamente el manejo por anestesista. Y la profilaxis tromboembólica con media y farmacológica precoz debe ser instaurada de inmediato. Un punto aparte son las FAB disfuncionales, las fístulas arteriovenosas disfuncionales, que en muchas ocasiones nos llegan a la urgencia, ya sea con sangrado, trombosadas, con cuadro infeccioso, y que estos pacientes requieren muchas veces un ingreso a una unidad de paciente crítico para poder ser dializados, porque habitualmente vienen de no haber podido ser dializados por algún periodo. Suelen acompañarse de síndrome hipertensivo del brazo, por lo tanto debe mantenerse esta extremidad elevada. La zona de la fístula puede estar abierta o cerrada, si está cerrada, o sea, puede quedar abierta o cerrada después de la cirugía, y si se deja cerrada, la curación es diaria con povidona. Si es en el caso de que quede abierta, es poco frecuente, pero pudiera ser, hay que realizar una curación avanzada con irrigación y luego TUL con cambio cada 48 horas o SOS. No hay que preocuparse mucho por el sangrado del sitio de la fístula. El manejo habitual del manejo de la fístula disfuncional es el cierre de esta. Por lo tanto, no van a tener el flujo que tenía la fístula. Puede a veces quedar pequeños restos de hematomas de la fístula rota o esta fístula complicada, que pueden seguir sangrando y drenando los primeros días, pero en forma que va disminuyendo. Y la profilaxis habitual. Pasando ya al tema de la cirugía digestiva, vamos a partir por temario, la verdad. La obstrucción intestinal es uno de los grandes temas, uno de los grandes grupos de pacientes que llegan a la urgencia y que llegan posteriormente a UPC. ¿Por qué? Esta obstrucción intestinal, lo más clásico que se observa y lo más clásico que vemos es la radiografía o el escáner, que nos permite ver más bien la etiología, el por qué está obstruido el intestino, pero en la radiografía ya nos muestra niveles hidroaéreos, que es cuando las asas intestinales se empiezan a dilatar, produce esta obstrucción, dependiendo del nivel, y se forman estos niveles con el líquido que tienen adentro. Las causas son variadas, o sea, podemos tener una obstrucción intestinal, lo más común por adherencias, que son habitualmente por cirugías o procesos inflamatorios previos, por hernias, ya sea externas, o sea, que se ven desde la pared abdominal, o internas, que son en relación a sitios anatómicos dentro del abdomen. El efecto de un vólvulo, el efecto de una masa extraluminal, por ejemplo, endometriosis, hematoma externo, neoplasias, que no son del intestino, que pueden ir a comprimir esta asa intestinal y provocar que se obstruya. Las causas parietales, dentro de las parietales la más común lejos es la neoplasia, y podemos tener neoplasias, tumores primarios del intestino o tumores secundarios, o también tenemos linfoma en algunos casos. Posteriormente también podemos tener estenosis congénitas, atresias que se ven en los niños, enfermedades inflamatorias intestinales como una enfermedad de Crohn, TBC intestinal. En Chile es poco frecuente, pero existe. Lesiones vasculares, isquemia post-radioterapia, hematomas, ya sean traumáticos, secundarios a anticoagulación excesiva, y la invaginación, que es cuando una asa intestinal se introduce dentro de otra y se inflama y produciendo la posterior obstrucción. Y dentro de las intraluminales está el hilio biliar, que es cuando un gran cálculo migra desde la vesícula al intestino y provocando la obstrucción por dentro. El BCOR, que es clásicamente una piedra dentro del intestino, que es claramente por ingesta. Los cuerpos extraños intraluminales y las parasitosis. La obstrucción intestinal, ¿por qué es importante? Y por qué estos pacientes llegan a OPC. No es solamente que esté obstruido y que se empieza a dilatar. ¿Qué ocurre con todo esto? Provocan vómitos, provocan esta dilatación del intestino, provoca que se forme un tercer espacio. Quiere decir que parte de todo el líquido intravascular
y dentro de nuestro organismo se distribuye y se empieza a acumular en parte del intestino. Tenemos más agua dentro del intestino generando un espacio más donde acumular que no es en el intravascular, por lo tanto el paciente entre comillas, deshidrata teniendo todo el líquido dentro del intestino. La presión intraabdominal aumenta, con lo cual disminuye la precarga por aumento de esta presión intraabdominal, y además pues, empieza a causar, si sigue aumentando, puede empezar a causar isquemia por compresión de los vasos mesentéricos. Hay translocación bacteriana por la alteración de la pared, inflamación de la pared intestinal, favorece la translocación bacteriana desde dentro del intestino hacia el torrente sanguíneo. Y, por supuesto, desde los primeros momentos de la obstrucción intestinal hay una ingesta alterada, por lo tanto el paciente no está tomando agua, está vomitando, está perdiendo líquido hacia un tercer espacio donde no es útil, estaba llegándole menos sangre al intestino y al resto del cuerpo, y están pasando bacterias desde el intestino hacia la sangre. ¿Qué pasa con eso? Nos lleva directo a un CIRS y a una sepsis, como lo conversaban en la clase de CIRS y de sepsis correspondientemente, que nos lleva a un paciente hipotenso, taquicárdico, y que claramente es un paciente grave. La otra gran patología que causa un paciente grave en el área intestinal es la perforación de víscera hueca. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo ocurre? Cuando hay una ruptura de esta pared intestinal o del epitelio del tracto digestivo, produciendo salida hacia el peritoneo del contenido de este. A nivel gástrico vemos principalmente en el caso de úlceras y tumorales, es lo más frecuente lejos. Tenemos también casos por cáustico, ingesta de cáustico habitualmente es por causa psiquiátrica. El caso del duodeno, tenemos úlceras. El intestino delgado puede ser traumático, por ejemplo, un paciente que tiene una penetrante abdominal con un cuchillo que lesiona el intestino, o ruptura traumática por un accidente de tránsito, por ejemplo, por aumento brusco de la presión abdominal. También isquémico, cuando hay isquemias intestinales o cuando hay hernias que se atascan y empiezan a provocar isquemia de la pared del intestino, también se puede producir una perforación. En el caso del intestino grueso, tenemos que pensar siempre que sea tumoral. Segundo, causa isquémico. Tenemos las causas traumáticas de similar mecanismo que lo que les comentaba antes, e inflamatorio, como lo más clásico, apendicitis, diverticulitis, que pueden llegar a perforarse por compromiso inflamatorio de la pared. ¿Y a qué nos lleva esto? A una peritonitis. La peritonitis, que es un concepto bien manoseado, pero que implica la inflamación de esta capa que recubre todo el abdomen por dentro, que es el peritoneo, que tiene una capacidad de reacción y que provoca, por un lado, los signos clínicos clásicos de nuestras patologías abdominales, como son el dolor de rebote, el dolor a la palpación, es la parte que tiene sensibilidad. Claramente nosotros al tocar de afuera no sentimos dolor del intestino, el intestino no lo sentimos como tal, pero sí sentimos el peritoneo. Cuando este se inflama, provoca estos signos, y aparte es capaz de desencadenar toda esta respuesta inflamatoria. ¿Y por qué se puede inflamar? Como les comentaba, puede ser por esta ruptura de víscera hueca, puede ser de causa inflamatoria, puede ser de causa vascular cuando hay isquemia, pueden ser de causas ginecológicas cuando hay embarazos tubáricos rotos, cuando hay quistes anexiales rotos, traumática, como les comentaba también en casos intestinales, cuando hay sangre en el peritoneo, y en casos tumorales, muchas veces los tumores que han crecido mucho y que están muy inflamatorios pueden per se causar inflamación y irritación de este peritoneo, causar signos clínicos y causar una peritonitis como tal. Habitualmente hablamos de tres tipos de peritonitis que pueden estar solas o pueden estar en forma secuencial. El ejemplo más clásico para poder explicar las tres es cuando hay una úlcera gástrica perforada, que ahí inicialmente el líquido gástrico es un líquido que está limpio, que no tiene una alta tasa de bacterias por su composición y la presencia del ácido clorhídrico. Por lo tanto, inicialmente hay una peritonitis química, que es una irritación química del peritoneo y que hace que se inflame. Posteriormente se produce una translocación bacteriana, una migración de las bacterias desde el resto del intestino hacia el peritoneo, provocando una inflamación y ya presencia de bacterias y de pus, y pasamos a la etapa purulenta, y cuando ya hay presencia de contenido intestinal en el peritoneo, hablamos de una peritonitis fecaloidea. Como les digo, este es un ejemplo clásico que permite explicar un poco las tres, pero también se puede presentar en forma separada. Por ejemplo, si hay una ruptura o una perforación de víscera hueca del colon, vamos a tener inmediatamente una peritonitis fecaloidea. Un tema a considerar dentro de los manejos de las peritonitis, de las patologías quirúrgicas abdominales de urgencia, es la laparotomía contenida.
es un tipo de manejo que van a ver con cierta frecuencia en la OPC, que tiene indicaciones bastante extremas, pero que los vemos con cierta frecuencia. En el caso de peritonitis difusa, pacientes con grandes desastres interabdominales, con peritonitis fecaloidea, que no se va a lograr controlar por completo en la primera cirugía, o que tienen alto riesgo de complicación y que tengan que reoperarse, tenemos que muchas veces dejarnos con la laparotomía contenida, que implica dejar el abdomen abierto y contenido con algún tipo de sistema, para poder hacer después una revisión. El segundo punto es cuando tenemos hernias con pérdida de domicilio, como la que tenemos en la foto a la derecha, que son hernias que han crecido tanto que ya no podemos reintegrar el contenido intraabdominal, las asas intestinales, el colon, muchas veces hasta el hígado, a la cavidad abdominal, porque la capacidad de este se fue reduciendo conforme iba aumentando el tamaño de la hernia. En esos casos, cuando tenemos que operar ese tipo de cirugía, ese tipo de hernias de urgencia, tenemos que terminar la laparotomía contenida porque no hay manera de cerrar. Lo que tenemos que meter adentro no cabe, en palabras bastante sencillas. La cirugía de control de daños es otra gran indicación de la laparotomía contenida, que se refiere principalmente a la cirugía en un paciente de extrema gravedad. Eso es un paciente ya sea muy grave desde el punto de vista séptico, muy grave desde el punto de vista traumático, un politraumatizado, con grandes pérdidas de volumen, con sangrados extremos. La idea es que el tiempo quirúrgico en pabellón sea el más reducido posible para que el paciente se controle lo que lo está descompensando y se compense en forma adecuada en una UCI para después ir a la resolución definitiva y con calma. El ejemplo más clásico es el paciente que llega con una ruptura de víscera hueca, que se cierran los cabos o se hace una ostomía del intestino y se deja abierto para después, cuando el paciente ya está estable, con mejores valores de lactato, está con mejor presión, está con mejor hemoglobina, está en mejores condiciones, se puede ir a intentar cerrar el abdomen, anastomosar su intestino y dejarlo con la solución definitiva. Y el síndrome hipertensivo intraabdominal, que es un cuadro de origen multifactorial, puede ser de causa médica, de causa quirúrgica, pero que lo clásico es un aumento sostenido de la presión intraabdominal, que va a causar en forma consecuente una disminución de la precarga y una disminución de la presión de perfusión de los órganos. Esto es un cuadro grave que en las primeras etapas de manejo son médicas. Se utiliza el manejo con analgésicos, se utiliza el bloqueo neuromuscular, se utiliza la descompresión del tubo digestivo con sondas nasogástricas, sondas rectales, sondas Foley, por supuesto. Pero si cuando ya todo eso persiste con la hipertensión intraabdominal y empieza a provocar daño en los órganos blancos, como son el riñón, el intestino, tenemos que pasar a la laparotomía contenida, que es netamente para disminuir la presión intraabdominal. La laparotomía contenida, principalmente hay dos grandes grupos. Una, la más clásica, la primera en aparecer, fue la bolsa de Bogotá, que como ven ahí, lo más utilizado, y de hecho la técnica inicialmente fue descrita de esta manera, es con estas bolsas de suero estéril, los sueros grandes, que se abren y se suturan a la poneurosis o a la piel, dejando que el intestino y que el contenido intraabdominal ocupe el espacio que tenga que ocupar. ¿Cuál es la principal dificultad o complicación de esta? Es que no tiene un manejo adecuado de los líquidos intraabdominales, lo que hace que filtren, lo que hace que el paciente tenga pérdida de líquidos a través de esto, y además no es una barrera hermética, por lo tanto también tiene pérdida de temperatura a través de esta barrera del paciente. Pero lo van a ver de vez en cuando. Se ocupa principalmente en trauma, más que en área, en la parte de sepsis o de cuadros de peritonitis, pero igualmente a veces se pueden ocupar en otras situaciones. Y el sistema VAC, o Vacuum Assisted Closure, que es un sistema que ya fue creado en forma inicialmente artesanal, después les voy a mostrar una foto, pero ya hay sistemas estandarizados con máquinas y con espumas creadas para esto, que la gracia es que es un sistema cerrado y que permite, como ven, sea un sistema hermético. Por lo tanto, no tenemos este problema de escape de líquidos, a través que filtre por lo menos, pero sí seguimos teniendo el problema de que tiene una pérdida extra de líquidos, porque vamos a ver que ahí al medio tiene una sonda que va conectada a un sistema de aspiración, que va aspirando todo el líquido, que va absorbiendo esta esponja, que es lo negro que se ve ahí, para ir manteniendo evacuado este sistema. El manejo de la presión del VAC en abdomen
van a ver que las máquinas tienen muchas opciones, pero en abdomen la presión que se debe mantener y que está ya estandarizado es a menos 125 milímetros de mercurio. Las máquinas tienen más valor y tienen más opciones porque están hechas para ser también manejadas con heridas. En el caso del abdomen siempre se debe manejar a menos 125 y a presión continua, nunca intermitente en abdomen. Y claramente, como antes de que existiera lo hecho, siempre existió lo artesanal. Tenemos aquí una creación, de hecho esta es propia de nuestro hospital, de un paciente nuestro, que ese es un back, cumple más o menos la misma función, pero a diferencia del otro que tiene una esponja hecha para esto y que viene con una sonda, con un chupón diseñado para crear a eso, esto es un sistema creado con Moltopren, que es lo que se ve como más blanquecino al medio, y unas sondas de aspiración conectadas a la aspiración central y selladas con Yovan. Van a cumplir la misma función, la diferencia es que estas duran menos porque el Moltopren, al ser más delgado y no estar creado con la porosidad necesaria, dura menos su capacidad de absorción y de mantener, de poder llevar el líquido hacia las ondas de aspiración. Otra herramienta u otra, dentro de las herramientas que tenemos de la cirugía digestiva y que se utilizan con bastante frecuencia, sobre todo en urgencia y en pacientes graves, es el uso de las ostomías. Tenemos principalmente dos grandes grupos, las ostomías de alimentación, como en la que está a la derecha, que son las gastrostomías con una sonda gastrostomía, y a la izquierda las ostomías de descarga, que pueden ser a nivel de yeyuno, de ilion, de colon, derecho, transverso o izquierdo, que van a ir a descargar, a descomprimir y hacer que las deposiciones o el contenido intestinal salga a través de esta en vez de circular por el resto del intestino. Esto ya sea por protección de alguna anastomosis que hay después intestinal, por imposibilidad de seguir por un tumor, por ejemplo, que haya más adistal, o porque se tuvo que segmentar por una perforación o por una enfermedad aguda y el paciente no está en condiciones de poder hacer una anastomosis primaria. De esto le va a hablar en más extenso la doctora Jara, que va a hacer una clase como tal de ostomía, así que no me voy a detener mucho aquí. En la cirugía biliopancreática vamos a ver principalmente la pancreatitis aguda. Va a ser la patología que probablemente más van a ver en la OPC, siendo las causas múltiples, pero en Chile tenemos el récord de que sean de orígenes biliares. ¿Por qué? Porque tenemos una alta prevalencia de litiasis vesicular en nuestros pacientes. También podemos tener causas no litiásicas, como el alcohol, idiopática, obstrucción del conducto pancreático por otra causa, como tumores, páncreas divisum, que es una alteración congénita del páncreas, metabólicas por hipertriglicemia, infecciosas, por drogas, por muchos fármacos pueden provocar, y clínicamente también se describe en forma frecuente post-CEPRE, con la angiopancreatografía. ¿Qué es lo importante de la pancreatitis aguda? La pancreatitis aguda es una enfermedad inflamatoria que se produce y que inicia por habitualmente por una obstrucción, ya sea por inflamación o por alguna otra cosa, del páncreas producto de una activación dentro de sus propias enzimas digestivas. Esto hace que el páncreas en sí se inflame y se empiece a liberar las enzimas a las zonas circundantes al páncreas, provocando necrosis grasa, inflamación de todo el tejido de alrededor. Esto puede llevar, como hay necrosis, hay necrosis tanto de la grasa como de todo el tejido que está alrededor, puede provocar desde colecciones hasta necrosis de intestino, principalmente el transverso y el estómago, que son los dos que están más cercanos a la zona. Entonces, ¿cuándo entramos los cirujanos? Porque el manejo de la pancreatitis aguda como tal lo van a ver en una clase más adelante, pero es principalmente médico. Es suero, es reposo digestivo, es analgesia, es droga, es sostén sistémico. ¿Cuándo entramos los cirujanos? Lo más clásico es cuando el paciente, la causa era litiásica, entonces una vez que se le acaba la pancreatitis, se resuelve, nosotros entramos a operar la vesícula para que no le vuelva a dar una pancreatitis. Pero en la pancreatitis aguda como tal, durante la pancreatitis, hay dos grupos de indicaciones principales. Las tempranas, en el caso cuando hay una colecititis aguda necrótica, cuando hay una colangitis aguda, o cuando hay una perforación intestinal o hemorragia retroperitoneal producto de esta necrosis que provoca el páncreas. Y en el caso de las tardías, cuando hay necrosis infectadas, cuando hay colecciones líquidas en relación al páncreas y cuando hay pseudoquistes. En el caso de la pancreatovenectomía, esta es una cirugía, una gran cirugía que se realiza y que los pacientes, dado la gran envergadura de esta cirugía,
van a UPC, a una UTI al menos, para monitorización postoperatoria por el alto riesgo de complicaciones. Los cuidados de esta cirugía, ¿en qué consiste primero? Como se ve en el esquema que está un poco más arriba, todo lo que está morado es lo que sale. Se le reseca aparte todo el duodeno, se le reseca vía biliar, vesícula y la cabeza del páncreas. ¿Qué pasa? Que nos quedamos con el conducto biliar, nos quedamos con el conducto pancreático, el estómago y el intestino delgado. Y el esquema de abajo es cómo se reconstruye. Como verán, por lo menos hay 4 anastomosis, hay 4 sitios de unión, por lo tanto, por lo menos tenemos 4 sitios de posible falla. Entonces, es un paciente que hay que monitorizar en forma muy estricta y que requiere manejo bastante estricto y seguimiento de este. Dentro de los conceptos básicos y más claves del manejo del postoperatorio de este paciente, el balance hídrico estricto y manejarlo principalmente neutro. ¿Por qué? Pues si este paciente se nos pasa en el volumen y empieza a hacer edema, así como hace edema en las piernas, en las manos, que es donde nosotros más visiblemente lo vemos en el paciente, también está haciendo edema de toda esa zona donde se suturó. Y eso tiene mayor riesgo de que ésta se abra. Los pacientes de pancreatovenectomía salen habitualmente con 2 sondas instaladas, que son la sonda nasogástrica y la sonda nasoyeyunal, una por cada orificio nasal, claramente, y la sonda nasogástrica, el objetivo es la descompresión del estómago, y la sonda nasoyeyunal es para alimentación. Ninguna de las dos hay que movilizarlas bajo ninguna circunstancia en el paciente posoperado. Si la sonda se llega a movilizar, se llega a salir, hay que avisar y dejarla donde está, o en el peor de los casos, sacarla si es que estuviera ya en boca o en alguna zona que ya está claro que está fuera de donde debe estar. ¿Por qué? Porque como ven, al haber harta zona de anastomosis, la sonda se puede ir por cualquier vía y puedes perforar alguna de las zonas de sutura y abrir una sutura que estaba cerrada. Dentro del concepto, dentro de los riesgos, como verán, como yo les decía, tienen varios sitios donde pueden fallar. Uno de los sitios clásicos y más catastróficos es la filtración del conducto pancreático, y por eso, de forma protocolar, se toma siempre en estos pacientes al tercer día una muestra de líquido de los drenajes que se dejan al tercer día. Esto es para tomar un estudio de amilasa y los niveles de amilasa y saber si está filtrando el páncreas o no a la cavidad abdominal. Para eso se dejan esos drenajes. En esos casos, ustedes lo que deben hacer es desconectar con técnica estéril, desconectar la pera de aspiración del drenaje, tomar una muestra directo al tubo de exámenes bioquímico, cerrarlo, y es importante rotularlo si es del drenaje del lado derecho o izquierdo, y se toma de los 2 tubos una muestra distinta. Y se envía al laboratorio y después ellos lo informan, pero siempre es muy importante rotularlos. La sonda nasoyunal, como yo les comentaba, es para la nutrición, por lo tanto, permite la realimentación precoz a través de esta, y la sonda nasogástrica debe mantenerse siempre a caída libre hasta la indicación del retiro. Otro grupo de cirugías complejas que requieren manejo en UPC son las resecciones hepáticas. Estas resecciones son por variados motivos, pueden ser traumáticos, pueden ser tumorales, y tumorales pueden ser por tumores propios del hígado o por tumores, por metástasis de otros tumores de causa obstructiva. Cuando hay cálculos intrapancreáticos, o sea, intrahepáticos, muchas veces hay que ir a resecarlo como tratamiento definitivo, el segmento comprometido, o incluso parasitarias, en casos muy extremos. Son cirugías complejas, con alta pérdida sanguínea, con el riesgo principal de disfunción, de falla hepática posterior, porque finalmente al paciente le estamos sacando parte de su hígado. Funcionaba con un volumen total del 100% de su hígado y ahora le dejamos 40, 50, 60% de lo que estaba funcionando antes. Por lo tanto, hay que evitar, dentro de los manejos, hay que evitar las soluciones con lactato. Ahí se me corrigió pero el lactato, porque el lactato se metaboliza en el hígado. Por lo tanto, un paciente que le sacamos parte de su hígado puede no poder metabolizarlo de buena forma. Así que es mejor evitar este tipo de soluciones y pasar más por las soluciones fisiológicas. El soporte nutricional es muy importante en estos pacientes. Un control metabólico adecuado. Recordar que los pacientes quirúrgicos y los pacientes hospitalizados en general, el control metabólico debe ser con metas entre 140 y 180, nunca menos, porque estos pacientes van a tener una alteración del metabolismo del glucógeno. Pueden tener coagulopatía. Principalmente hay que ver muy bien con la analgesia. Como la analgesia, habitualmente, como les comentaba antes, la usamos la multimodal. En estos casos estamos complicados con la multimodal porque no podemos usar AINES por el riesgo de aumento de riesgo de sangrado y riesgo de falla renal. No podemos usar paracetamol por el riesgo porque se metaboliza en el hígado, y nos vamos quedando con los opioides casi solo.
Entonces, ¿qué otras opciones tenemos? Y es una cirugía compleja, cirugía abierta, con mucho dolor. Habitualmente lo que hacemos es que nos ayudamos a los anestesistas y los dejan con un catéter peridural y hacemos analgesia combinada. La prevención tromboembólica, porque si les dije que antes tenían coagulopatía. Si bien hay coagulopatía por déficit de los factores de coagulación que se crean en el hígado, también hay déficit de los factores de procoagulación. Hay de los pro y de los anticoagulación. De ambos factores están disminuidos, por lo tanto pueden caer en estados procoagulantes, que se trombose todo, o anticoagulantes, que sangre todo. Por lo tanto hay que mantener una prevención tromboembólica con compresión, incluso con compresión neumática si el paciente tiene un riesgo aumentado, y farmacológica a dosis controladas. Y en estos pacientes siempre hay que vigilar el nivel de conciencia por el riesgo que hay de insuficiencia hepática, y uno de los signos de insuficiencia hepática es el compromiso de conciencia. Cirugía de tórax. Vamos a seguir con la cirugía de tórax, y en estos casos, la cirugía en tórax, la verdad, son bastante variadas. Están desde los tumores, las resecciones pulmonares, la cirugía de esófago, el manejo de derrames pleurales, ya sea infectados o no infectados, el empiema o no empiema, el manejo de neumotórax persistentes, y enfermedades de la pleura y del tórax. Pero en todos estos dentro del manejo general de estos pacientes tienen palabras comunes, que es la importancia de la analgesia, para que el paciente en el postoperatorio pueda ventilar de forma adecuada y poder el pulmón vuelva a retomar su volumen y pueda volver a ocupar el espacio y tenga menos riesgo de complicaciones, como son las neumonias y la atelectasia. La movilización precoz de estos pacientes con kinesiólogo, y precoz es precoz, o sea, si el paciente está vigil, está despierto a las 3 horas postoperado, el paciente a las 3 horas se puede estar sentando al borde de cama, y al día siguiente ese paciente se puede estar levantando y caminando. Y el ideal es que el paciente lo haga, y no que esté acostado en la cama solamente porque está en una UTI. El manejo de secreciones es el tercer pilar del manejo de estos pacientes, porque va a permitir que las secreciones no provoquen verdaderos tapones y favorezca la aparición de atelectasia y de neumonía. Y con esto lo hacemos con la fluidificación de las secreciones y con el manejo de nebulizaciones. Otro ítem importante en la cirugía de tórax es el drenaje pleural. El drenaje pleural se ocupa en varias situaciones, ya sea en cirugía de tórax o cirugía cardíaca. También se ocupa no necesariamente en un paciente operado de tórax, un paciente con neumotórax o con derrame pleural se puede instalar ahí en la misma unidad del paciente, pero los conceptos básicos son los mismos. ¿Qué consiste un drenaje pleural? Es un drenaje con una válvula unidireccional hidrostática que permite la salida del aire sin el ingreso de este, y la salida de fluidos de la cavidad pleural sin su reingreso. Y esta gran válvula unidireccional hidrostática es el sello de agua de 2 centímetros. Siempre muy importante ir a vigilar y estar en constante preocupación de que la varilla que va dentro del agua esté efectivamente dentro del agua, si no la válvula unidireccional claramente no va a funcionar y vamos a tener un paciente que le vamos a provocar un neumotórax. Por lo tanto, lo importante siempre es mantener el sello de agua, cuidar a la movilización. Si el paciente se va a movilizar, se va a cambiar de posición, se va a mover de cama a cama, hay que estar con un ojo en la trampa de agua, y en el peor de los casos, si el riesgo es muy alto de que se vaya a dar vuelta o se vaya a movilizar, clampear el tubo. Y debe ser cuantificado estrictamente en cada turno, cada 12 horas, para poder llevar un registro adecuado y poder seguir las conductas que correspondan con cada paciente. Lo que vemos aquí es un esquema básico del drenaje pleural más básico que tenemos, que es un tubo que va hacia la cavidad torácica, la cavidad pleural, que queda puesto dentro del agua, bajo estos 2 centímetros de agua, y un tubo que está al aire y que puede salir o al aire o a la aspiración. En el caso cuando son sencillos, esta va siempre al aire. Aquí tenemos un sistema que se va complejizando un poco y que se añade un frasco. Este segundo frasco principalmente se añade para utilidad de reservorio, cuando el paciente tiene débitos muy altos y no queremos comprometer que este nivel del sello de agua vaya subiendo, subiendo, subiendo hasta que cubra los 2 tubos. Evitamos eso utilizando un frasco de reservorio y el otro de sello de agua para que no se pierda este sello de agua y esta presión negativa. Y si queremos complejizarlo aún más, podemos poner un tercer frasco, que se utiliza principalmente para el uso de sistemas de aspiración asociados al drenaje pleural.
Como ven, es un sistema, en este caso es muy importante que los frascos vengan sellados, que las conexiones al frasco sean herméticas, de tal manera que el tubo va del tórax al primer frasco, que es del reservorio, de ahí hay un tubo que conecta al segundo frasco, que es el sello de agua, y de ahí hay otro tubo que conecta a este sistema que va también con un tubo adentro del agua para la aspiración. Y tenemos todo esto simplificado en un solo sistema, que se me escapó, que son estos sistemas creados de fábrica, que finalmente son lo mismo, la verdad. La única diferencia es que está todo metido en una sola cajita, pero tenemos en el sector que sería A, es lo que sería el reservorio, el sector, las columnas que están marcadas como B son las zonas del sello de agua, y la zona del C es la zona que es apta para conectarla a la aspiración. Finalmente, el sistema físico del drenaje plural es el mismo. Las diferencias son de los típicos frascos de vidrio a un sistema que es un poco más sencillo, entre comillas, de utilizar. En el hospital me parece que van a encontrar mucho más frecuentemente el uso de frasco que que los Aquasil, pero para que sepan que el sistema en la práctica es el mismo. En cirugía de cabeza y cuello vamos a tocar un punto principal, que es la cirugía que más frecuentemente van a ver, que es la paciente que va a una cirugía de tiroides, que va a una resección de su tiroides, de su glándula tiroides. Las complicaciones de estas son principalmente 3, de las cuales 2 son las más graves: el hematoma cervical, la parálisis de las cuerdas vocales y la hipocalcemia. El hematoma cervical, me quedó la foto después. ¿Cuál es el riesgo de este? Que sangre, al momento de sacar la tiroides, que quede algo sangrando y se forme un hematoma en el cuello. Más allá del sangrado en sí, que en general no suele ser amenazante para la vida, el sangrado, digamos, la cantidad de sangre que se pierde, lo peligroso y lo que sí es un riesgo vital es el hecho de que puede provocar una compresión, una desviación de la tráquea y una compresión de la vía aérea. Por lo tanto, si ven un paciente que tiene postoperado de tiroides y que empieza con un aumento de volumen cervical progresivo, debe ser un aviso rápido al médico para hacer una apertura rápida de la herida, para drenarlo ahí mismo en la sala, en la unidad del paciente, y posteriormente ser llevado a pabellón para manejo del sangrado. En el caso de la parálisis de las cuerdas vocales, lo peligroso, principalmente, lo más común es que se paralice por lesión del nervio laringio recurrente durante la cirugía, se paralice una de las 2 cuerdas vocales. Si se paraliza una de las 2, la verdad lo que provoca al paciente es una variación en la voz, una disfonía. El problema es cuando se produce lesión bilateral o se produce lesión a un lado en un paciente que ya tenía la lesión al otro lado y que provoca una parálisis rígida de las cuerdas vocales y con eso provoca una obstrucción definitiva de la vía aérea. El manejo de esta es, en primer momento, una intubación, permeabilizar la vía aérea, y estos pacientes, si es que la parálisis es definitiva de la parálisis bilateral, deben ir a una traqueostomía. Y en tercer lugar, la hipocalcemia, que es una complicación relativamente frecuente, que se habla hasta un 20% de los pacientes. La mayoría son transitorios, pero pueden llegar a ser muy severos, producto de una inflamación o de vascularización durante la cirugía de las glándulas paratiroides, que están algunas veces incluso dentro de la tiroides o muy cercanas a ella, y que provocan esta hipocalcemia que puede llegar a ser muy severa. Los signos clásicos de hipocalcemia severa que pueden ver en los pacientes, que es un signo clínico que los puede hacer alertar antes de que le tomen el examen o antes que llegue el examen de laboratorio de control del día del paciente, es el signo de Chopstead y Trousseau, que uno consiste en hacer una percusión de la parte delante de la oreja previo al lóbulo auricular, y con eso provoca una contracción de la comisura de la boca del mismo lado. Esta puede ser más intensa o más repetitiva según la intensidad de la hipocalcemia. Y lo otro que es a la compresión del manguito, que se provoca una flexión tanto de la mano como de los dedos, una flexión rígida de estos, a la compresión con el manguito. Cualquiera de esos 2 signos son signos clínicos de hipocalcemia severa y hay que ir a tratarla. Habitualmente se realiza con administración oral, pero cuando ya hay signos clínicos se pasa a suplementación endovenosa. Este compromiso de la hipocalcemia puede llegar incluso a provocar convulsiones y coma, así que es importante detectarlo antes de que llegue a esto. En cirugía plástica principalmente vemos 3 grandes grupos que les pueden llegar a ustedes, que son los grandes quemados, los traumatismos complejos y las úlceras por presión.
Hoy día me voy a dedicar principalmente a úlceras por presión, porque el gran quemado va a ser una clase aparte. El traumatismo complejo lo vamos a tocar en la clase de politraumatizado. Úlceras por presión, para... ¿No puedo cerrarlo? Como ustedes saben, hay 4 estadios principales, que es la descripción más clásica, que está el estadio 1, que es solamente el eritema de la piel, con la piel indemne, el estadio 2, que es con pérdida parcial, el estadio 3 con pérdida total, y el estadio 4 ya con pérdida total del grosor de la piel, con necrosis del tejido y con exposición de la profundidad. ¿Qué es lo importante? La prevención de la UPP, y por eso lo puse en verde. Recordar que las UPP no se producen solamente en el sacro y en los trocánteres, que es la zona más común. También tenemos los talones, los codos, los omóplatos, la cabeza, la zona occipital, las orejas. Hemos visto pacientes con UPP grado 4 en las orejas, los malleolos, las costillas, y obviamente en prono las zonas son completamente distintas, y el paciente que está crónico en su casa con silla de ruedas también son distintas. Los mecanismos de producción de las UPP, tenemos que recordar que no es solo la presión, por mucho que se llame úlcera por presión. Es la presión por un lado, la cizalla, que es este movimiento, sobre todo lo vemos cuando movilizamos a los pacientes en la cama, los cambios de posición con la sábana, con el santelice, en que la piel se tracciona respecto de las prominencias óseas, provocando que se traccionen los vasos de la piel. La fricción, que es la clásica fricción de la ropa o de que queda algún material áspero cerca de la zona de la piel, y el microclima, la humedad, la maceración, el calor excesivo de la piel, todo esto va a conllevar a que se genere una úlcera por presión. Por lo tanto, ¿qué es lo más importante? Es la prevención. Lubricación de la piel, los cambios de posición, y los cambios de posición con cuidado y con las técnicas adecuadas para evitar estos mecanismos de cizalla, la protección de zonas de apoyo, el mantener la piel limpia y seca, vigilar la continencia del paciente, que si tiene, está incontinente, que se le ponga un pañal, que se le cambie el pañal con la frecuencia adecuada. Y un pilar importante es la nutrición. El paciente, mientras más desnutrido está, claramente está más riesgoso a que se produzcan UPP y que avancen de forma más rápida. La idea de todas estas medidas es evitar que pasen este tipo de situaciones. Ahí le puse 2 fotos que son las clásicas, que es la UPP trocantérica, la UPP sacra al lado derecho, que están horribles. Estos son pacientes que nos llegan a nosotros al servicio, pero también nos llegan pacientes como la señora que está al medio, que es una UPP occipital, es una paciente que requirió una cirugía neuroquirúrgica y estuvo bastante tiempo en una UCI, y que salió muy bien de la parte neuroquirúrgica, pero salió con estas úlceras crónicas que tuvimos que reintervenirla en 3 oportunidades para lograr cerrarla. Como cápite aparte, dentro del tema quirúrgico, quise hablarles un poco de los drenajes. Recordar que los drenajes tenemos 2 grandes grupos: drenajes pasivos, que son los que drenan por capilaridad o por gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Que el drenaje en sí no hace mucho. El drenaje es una comunicación entre un medio y el otro. Principalmente en el hospital ocupamos el Penrose, la gasa rara vez, y los filiformes y los tejadillos se ocupan más que nada en neurocirugía. Penrose lo van a ver principalmente en heridas de piel o en abscesos superficiales. Y las que se drenan por gravedad, tenemos la sonda Quero, tubo T, el pleural, Action, Robinson, que son los conocidos látex, que son tubos que permiten comunicar una cavidad con el exterior y que no tienen ningún tipo de sistema y que son sistemas abiertos. Y tenemos los sistemas activos, que son, por ejemplo, el Jackson Pratt, el Blake, los tubos de tórax. Pero siempre, ¿por qué son activos? Porque hay un sistema de presión que van a favorecer que el líquido salga. Van a hacer que esto que estamos tratando de drenar de la cavidad salga a este continente. Los tipos de drenaje, de colectores, pueden ser variados: está la pera, el colector rígido, estos fuelles, y en el caso de los tubos de tórax o los pleurocat, que son sondas para hacer drenajes pleurales mínimamente invasivos, está el drenaje torácico o el Aquasil, que comentaba adelante. Todos estos, su función va a ser drenar algo, ya sea por prevención, por si en caso de que salga. Por ejemplo, cuando ponemos un drenaje cuando hay una anastomosis digestiva, para ver en caso de que filtre esa anastomosis, o efectivamente para drenar algo, como por ejemplo cuando ponemos una sonda T en una vía biliar. Y de la sonda T les voy a hablar un poco más específicamente porque, a diferencia del resto de las sondas que se pueden utilizar en variados sitios y con distintas utilidades, la sonda T tiene un uso bastante específico y lo van a ver con mucha frecuencia en nuestro hospital.
Si alguno fue formado en otra región o tuvo experiencia estando fuera de la región de la Araucanía, la verdad va a notar que aquí se ocupa mucho. La sonda T es de material de caucho. Esta clásica sonda amarilla, hasta un poco fea, que es de caucho, pero el caucho nos permite que cause una reacción en el cuerpo y que selle y que cause este recorrido entre la vía biliar y la piel y que no filtre. Y es por eso que todavía hoy, teniendo otros materiales como silicona, PVC u otros, seguimos utilizando el caucho, porque es el que causa más reacción y permite que se forme de mejor manera este trayecto. Los diámetros son variables, tenemos entre 10 y 18 frames. Actualmente se ocupan más bien los diámetros más pequeños, más cercanos a 10, 12 habitualmente. El débito esperado de una sonda T es de 200 a 300 ml en 24 horas. Si es más que eso, hay que preocuparnos. Si es menos, la verdad, en general, solo observarlo, excepto a menos que no dé nada. Eso sí, es seña de que o se salió, o se tapó, o algo está pasando. Es muy extraño que una sonda T no dé nada. Tiene que estar pasando algo, hay que estudiarlo. Entre 200 y 300 es lo normal, y ya más que eso tenemos el riesgo de deshidratación, porque finalmente es una pérdida extra que está teniendo el paciente de líquido. Importante que esta sonda T, la bolsa, el recolector de esa sonda T tiene que estar a nivel del paciente. Siempre escribimos eso. ¿Y qué significa? Significa que la sonda tiene que estar al mismo altura que está su hígado. Por lo tanto, encima de la cama o encima del paciente, pero nunca colgando abajo de la cama como la sonda Foley. Porque si no va a provocar aumento del drenaje de la bilis hacia la sonda T y con la mayor deshidratación del paciente. Estas sondas, para que no sepan que no hay por qué no se retiran dentro de la previsión, deben estar 4 a 6 semanas ubicadas dentro de la cavidad para permitir que se forme este trayecto y después se retiran de verdad en policlínico. Ni siquiera hay que hacer una cirugía en muchos casos, pero siempre y cuando esté formado este trayecto y el paciente esté comprobado a través de una colangiografía, que es un examen que se realiza, que no hayan quedado ningún cálculo en la vía biliar. En caso de retiro accidental, sobre todo dentro de la primera semana o 2 semanas de la instalación de la sonda T, ya sea porque el paciente se desorientó, se la tiró, se traccionó, se agarró en alguna cosa, hay que avisar de inmediato al cirujano de turno. Mientras más precozmente se puede canalizar mejor la vía biliar y se puede evitar una reintervención, pero si se avisa en forma muy tardía o si se encuentra en forma muy tardía ese paciente y es muy precoz la instalación, o sea, fue recién los primeros días, ese paciente va a tener que ir a reintervenirse, porque si no la bilis va a ir filtrando hacia la cavidad abdominal y va a terminar con un biliperitoneo. Y como último punto, por fin, la prevención de enfermedad tromboembólica. Este es un ítem importante, ¿por qué? El paciente quirúrgico es un paciente de más riesgo que un paciente médico para una enfermedad tromboembólica, que aquí se engloba tanto la TBP como el TEP, la trombosis venosa profunda de las extremidades como el tromboembolismo pulmonar. Recordar que el tromboembolismo pulmonar tiene una mortalidad de entre un 1 y un 5%, lo cual no es menospreciable para nada. Y el paciente quirúrgico sin profilaxis tiene un riesgo de hasta un 20% de tener una enfermedad tromboembólica, desde la TBP hasta el TEP, y de un 1 o 2% de TEP en cirugías mayores. Entonces, esto es muy importante y se ha visto en muchas guías. De hecho, la última guía es del CHES, y derivada de esta guía del CHES se creó un protocolo del hospital para la prevención de enfermedad tromboembólica en los pacientes quirúrgicos. ¿De qué habla este protocolo? Habla de los factores de riesgos intrínsecos del paciente y desencadenantes. Los más clásicos son la enfermedad avanzada, el paciente con enfermedad maligna, ya sea, todo lo que son tumores, cáncer, el paciente con obesidad, tabaquismo, trombofilia, apnea del sueño. Los demás ya son menos descritos, pero esos son los principales. El paciente obeso, tabáquico, con edad avanzada, con un tumor, tiene un riesgo alto de tromboembolismo. Y los desencadenantes, como son la cirugía como tal, un traumatismo, la inmovilidad prolongada, el embarazo, el puerperio, algunos fármacos, y la infección de la herida está escrito también como factor desencadenante un tromboembolismo de una TBP o de una enfermedad tromboembólica en general. Y esto hay que sopesarlo con los riesgos de hemorragias mayores. Porque ¿qué vamos a hacer con este paciente para prevenir el tromboembolismo pulmonar o la TBP? Vamos a anticoagularlo, vamos a administrarle anticoagulantes. Pero ¿cuál es el riesgo de que este paciente al cual yo darle anticoagulante vaya a hacer un sangrado importante? Acá se tabuló, se hizo estudio y se encontró que hay un riesgo muy bajo. Cuando hay riesgo muy bajo, que hay criterios para esto, que no lo puse aquí, pero está en la guía del servicio,
Cuando el riesgo es muy bajo, no precisa, perdón, cuando el riesgo de enfermedad trombólica es muy bajo, no precisa, y el riesgo promedio de hemorragia es 1%, que es riesgo promedio, riesgo bajo, no precisa profilaxis. El paciente no necesita solamente la profilaxis, que es la deambulación precoz, nada más. Cuando el riesgo ya es bajo, pero para que un paciente sea un riesgo muy bajo, hay que considerar que es un paciente que no tenga ninguna complejidad, que sea joven, que no tenga fármacos y que vaya a una cirugía menor. Ese es el paciente que tiene muy bajo riesgo. El paciente que ya va a una colecistectomía ya es un paciente de riesgo bajo, por lo tanto ya requiere profilaxis mecánica al menos. Si tiene alguno de los factores de riesgo intrínsecos, es obeso, ya es un riesgo moderado y debería ir a una heparina de bajo peso molecular. Y en el caso de cuando hay riesgo alto de hemorragia, principalmente se reduce en un escalón el tema de cuándo escalar a fármacos y cuándo usar profilaxis mecánica. Esta es la escala que utiliza, la que está en la guía del hospital, en el protocolo de manejo del hospital. Se ve bastante mal, por eso lo puse en esta otra foto, que es lo mismo, es la escala de Caprini, que es una escala del 2005, que se adaptó a niveles de riesgo. Y ahí están los factores de riesgo clasificados por qué tan importancia se le da a cada factor dentro del riesgo de enfermedad trombólica. Se le asigna 1, 2, 3 o 5 puntos según esta categorización, y eso se lleva al nivel de riesgo que se ve abajo. Con eso se lleva a una puntuación y se ve ahí en la tablita qué es lo que se alcanza desde el protocolo del hospital, si es de riesgo bajo, intermedio, alto o muy elevado, y según eso va a las distintas intervenciones, desde la deambulación precoz, que es lo básico que todos nuestros pacientes deberían hacer, añadirle la heparina de bajo peso molecular, o dispositivo de compresión como son las medias. En el caso del riesgo alto, sí o sí heparina o heparina de bajo peso molecular con o sin dispositivo de compresión, y los de riesgo muy elevado son pacientes con dispositivos de compresión, como son la compresión neumática, y asociado a la heparina de bajo peso molecular o a la heparina sódica. Podemos ver que el riesgo muy elevado lo consideramos más de 5 puntos, y por ejemplo, 5 puntos, un trauma medular agudo, por ejemplo, que es un paciente que va a llegar a UPC menor a un mes, y que sea de 45 años, ya tiene los 6 puntos y ya debería estar con compresión neumática intermitente más la heparina. ¿Ya? Bueno, aquí la verdad traté de resumir o de condensar un poco todo lo que es la patología quirúrgica en UPC. Puede que haya dejado varios puntos fuera o un poco por encima. Estoy abierta a recibir todas las dudas que tengan. Y también, por supuesto, en el hospital, hay que nos veamos si tienen dudas alguna otra cosa. No sé si alguien tiene dudas. Yo. No tengo dudas. ¿Ya te escribieron algo? Ah, sí se escucha. ¿Quién instala la sonda nasoyunal? ¿Cómo se instala? La sonda nasoyunal. La sonda nasoyunal es un tema. La sonda nasoyunal, en el caso particular en el que les comenté, que es el paciente post-pancreatobonectomía, esa se instala dentro del pabellón con el paciente abierto, bajo tacto, digamos, sabiendo dónde queda. Esa nunca, digamos, la van a tener que manejar ustedes. La sonda nasoyunal habitual para alimentación del paciente, en un paciente obviamente sin anastomosis, en un paciente normal, entre comillas, se instala idealmente bajo rayos o bajo visión endoscópica, y en general la instala el médico o un técnico que esté entrenado en esto y capacitado para hacerlo bajo rayos. Eso. No me veo, así que no sé si estoy como con la cámara prendida. Sí, está con la cámara prendida. ¿Sí? En el segundo. Ahí está. Ya. No sé si hay más dudas. Voy a dejar a Miguel. Un cambio flash. Dejar de compartir. Ya. Oh, está
bien, espera. ¿No te fijaste? No, pero si no vi nunca que dijera. No. Bueno, vamos a meterla. Ya terminó la clase. Y qué bueno. ¿Alguien tiene alguna duda, consulta en la actualidad? Vamos a agradecer a la doctora por su tiempo, por dar una muy buena clase. A mí me gustaría recalcar varias cosas en realidad. En realidad son dos. Pero el tema de la movilización precoz. Para los pacientes postquirúrgicos, en realidad para todo tipo de pacientes que uno lo ve postrado, encamado, posterior a cirugías bastante grandes, hay que movilizarlos. Tenemos que aprovechar a que ahora en la unidad tenemos kines, cuarto turno, porque es muy importante para el paciente la movilización, porque aparte para nosotros se hace mucho más pesado que el paciente no se movilice, posterior a eso los pacientes pueden hacer complicaciones pulmonares, gástricas, que vamos a tener que hacer los flitenemas, que la proctoclisis, porque el paciente no se moviliza, hacen los síndromes, ¿cómo es que se llaman estos? Las polineuropatías del paciente crítico. En general es muy importante que los pacientes se movilicen, que tengan una buena, claro, que tengan una muy buena movilización. En general, de principio da miedo, pero se ha visto nosotros como tenemos la experiencia en tanto en pacientes ECMO, que son pacientes mucho más complejos de los que vamos a tener, y sí, obviamente vamos a tener pacientes ECMO en la unidad del tercer piso, en cardio igual, para los colegas que están allá, vamos a tener pacientes conectados a ECMO y la idea es una movilización precoz, siempre cuando se pueda, porque si no el paciente posterior a eso, aparte de los 7, 5, o sea, 5, 7, 15 días en ventilación mecánica, en ECMO, etcétera, posterior a eso va a estar 1 o 2 meses en rehabilitación. Entonces no es la idea que gastemos recursos públicos, siendo que son escasos, porque el paciente no se haya movilizado. Pacientes cardiooperados, es muy importante movilizarlos también, que tengan una movilización muy precoz, porque si no el paciente va a hacer muchas más complicaciones, va a empeorar su postquirúrgico, entonces no es la idea tener eso. Pacientes cardioquirúrgicos, previo a la cirugía, tienen que tener una rehabilitación muy adecuada para mejorar la musculatura, entre otras cosas, y posterior a eso lo mismo, porque si no el paciente se va a postrar. Y no es la idea que se postre como digo. En general eso. La clase estuvo muy buena, muy resumida, pese a que es una tremenda carta. Así que eso, si alguien tiene alguna duda, consulta, comentario, por favor, decirlo. Y Fabi, perdona, pues Fabiola Roldán, la Paula estaba con el computador, entonces por eso no te pudimos aceptar. Eso, ¿terminó la clase? ¿Alguna duda, consulta? Sin más, terminamos la clase. Muchas gracias. Nos vemos pronto.